La palabra de Dios aumenta nuestras fuerzas. Recibe el impulso que necesitas. Bienvenidos a Impulso Positivo con pastores Sammy y Yanni Castro. Impulso Positivo. Presencia de Dios siempre en mí. Bienvenidos a Impulso Positivo. Todos necesitamos un impulso para seguir adelante, Yanni. Así es, estamos muy contentos. Hoy tenemos la oportunidad de grabar un video más acerca del avivamiento y hoy estaremos hablando del tema todos necesitamos el avivamiento. Creo que sin avivamiento estamos perdidos en esta vida, estamos perdidos en nuestro camino, estamos perdidos de la presencia de Dios. Todos necesitamos entonces un avivamiento. Probablemente, Yanni, la palabra avivamiento sea extraña para otras personas, ¿verdad? Pero para ti, ¿qué es avivamiento? ¿Qué ha sido ese avivamiento para tu vida? Bueno, hemos estado hablando precisamente de qué es el avivamiento y todos hemos entendido, según la palabra de Dios, que tiene que ver con un despertar, ese fuego de Dios encendido en nuestro corazón, esa llama en nuestro ser. Es la presencia de Dios activa en nosotros. Y me gustaría mencionar, Sammy, ¿qué no es avivamiento? Todos podemos pensar sí, es importante que eso. el avivamiento tiene que ver con saltar, brincar, pegar vueltas, caer al suelo y eso, ¿verdad? Que muchas veces se puede pensar equivocadamente. Un concepto equivocado, ¿verdad? Claro, y bueno, no estamos diciendo que eso no se dé muchas veces en personas pues que han sido llenas del Espíritu Santo de Dios, pero eso no es avivamiento. Es consecuencia de algo que ha nacido en el corazón. Yo creo que eso cuando ya hay alegría, hay felicidad adorándole al Señor, pues yo creo que es consecuencia de algo que ha nacido en el corazón. Así es, pero realmente el avivamiento entonces es permitirle a Dios estar en nuestro ser, en nuestro corazón, estar conectados con su presencia, el que el poder de Dios también se manifieste en nosotros. Y entonces entendemos que avivamiento es estar despiertos, es mantener encendido ese fuego de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, el permitirle a la presencia de Dios morar en nosotros y acompañarnos en todo lo que hacemos. Entonces, el avivamiento, Yanni, ¿está en la Biblia? Definitivamente que sí. Bueno, entonces debemos de hacernos estas preguntas. Entonces, ya empezamos con una respuesta. ¿Qué es el avivamiento? Y está en la Biblia. Al final nos convenceremos de la importancia de lo cual nosotros hemos estado hablando acerca del avivamiento. Quiero mencionar en este momento si en efecto el avivamiento está en la Biblia. Tal como el rey Josías tenía 8 años cuando fue puesto como rey de Judá y fue un buen rey. Él hizo lo correcto ante el Señor. Él amaba a Jehová, quería ayudar a su pueblo, los israelitas, a obedecer al Dios poderoso, Jehová de los ejércitos, y dejar de adorar a ídolos. Cuando fue mayor, él y su pueblo comenzaron a reparar el templo de Jehová. Qué impresionante. Y embellecerlo nuevamente. O sea, algo empezó a hacer él. Sí, empezando por ser niño, imagínate, 8 años, ser rey. No, yo creo que en vez de tener un avivamiento, Josías estaría asustado. Un niño, imagínate. Fue cuando él tomó la decisión entonces de obedecer a Dios y comenzar a reparar el templo de Dios y embellecerlo. Bueno, aquí podemos aprender algo. Si la Biblia nos enseña entonces que él empezó a reparar el templo, ¿qué tiene que ver esto con el avivamiento? Podríamos preguntarnos eso. Claro. Y necesitamos el avivamiento en nuestra vida, pero ¿cuándo es que también lo necesitamos? Definitivamente aquí podemos aprender entonces que el templo necesitaba ser reparado, estaba en una mala condición. Y estamos hablando precisamente también de la construcción de ese lugar, es decir,
si la Biblia nos dice que Él comenzó a repararlo, es porque ese templo estaba a punto de caerse, estaba descuidado, estaba abandonado. Me imagino yo que la presencia que tenía realmente ese templo físicamente no daba buen aspecto. Y lo que podemos aprender aquí en el corazón entonces del rey Josías, siendo ya un adulto, es que en él vino un avivamiento, vino esa esperanza de ver el templo, la casa del Señor en un estado realmente hermoso, ¿verdad? Así es como lo entiendo yo. Así es, y algo que viene también a mi mente es que también él sacó de ese templo ídolos. Entonces, esto viene a crear lo que estamos viendo en este momento, el concepto de avivamiento, que el avivamiento empieza conmigo, empieza desde aquí adentro, empieza a limpiar ahora ese templo que somos tú y yo. Sí, no solamente entonces estamos hablando de una reparación física, sino también de una reparación espiritual. Tú decías algo, a limpiar, a quitar todo aquello que estorba el fluir de la presencia de Dios en nuestra vida. Eso fue lo que hizo Josías. También, agradar a Dios también, ¿verdad? Claro, pero también podemos ver la reconstrucción de las murallas a cargo de Nehemías. La visión de Nehemías fue en lo inmediato reconstruir esas murallas de Jerusalén. Sí, otra vez encontramos murallas destruidas, una ciudad destruida, imagínate, y poder entonces reavivar ese fuego de Dios en el corazón de ese pueblo. ¿A través de qué? Otra vez volvemos a hablar de una reconstrucción física, pero también tiene que ver con lo espiritual, con la esperanza que había entonces en Nehemías de que Dios se manifestara una vez más en su pueblo. La obediencia a la ley de Jehová también. Podemos ver acá que también Nehemías instruyó al pueblo para que nuevamente obedeciera la ley de Jehová. En los Salmos se encuentran citas y referencias explícitas. Podemos leer en Salmos 80, 18, dice: nosotros no nos apartaremos de ti, reavívanos e invocaremos tu nombre. Wow, entonces, ¿de dónde viene esa presencia? De ese avivamiento que en nuestro corazón fluye y pedimos a Dios, porque está en nosotros, a mí, pedirle al Señor que su presencia sea activada en esos momentos donde sabemos que vemos tal vez cosas perdidas, sueños destruidos. Imagínate, ellos pidieron, reavívame. Esa fue la expresión. Es decir, Señor, necesitamos tu presencia en nuestra vida, ese avivamiento, pero comenzó de ellos, de su corazón. ¿Quiénes necesitan el avivamiento, Yanni? El joven Timoteo fue exhortado por el mismo apóstol Pablo. En 2 de Timoteo 1:6 y dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Imagínate, Pablo está seguro que la presencia de Dios está en Timoteo. Y sabes, definitivamente la presencia de Dios está en nosotros cuando nosotros se lo permitimos. Y mira lo que le dice: por la imposición de mis manos. Es decir, Pablo, como su líder, como un siervo de Dios, sí tomó esa importancia de orar por Timoteo, de declarar una palabra sobre él. Sin embargo, él le dice: te aconsejo que avives. Es decir, yo ya no lo puedo hacer por ti, o nadie más lo va a hacer por ti, Sammy. Eso está en ti. Tú tienes que anhelarlo, Claro. Tú tienes que creerlo, tú tienes que sentirlo. Así es, Yanni. Podríamos mencionar también a David. David, imagínate, fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Pero un día él estaba adorando a Dios en el santuario y al otro día le estaba pidiendo al Señor: no quites de mí tu Espíritu Santo. Imagínate. Él necesitaba de Dios. Me imagino que en algún momento que él se equivocó, pecó, porque tú y yo sabemos que
Él se equivocó y varias veces, Como todos nosotros. como todos nosotros. Que a veces no precisamente manifestamos el corazón de Dios en nosotros en ciertas situaciones de nuestra vida, pero Dios en su gran amor, imagínate, acepta entonces nuestro clamor, como David, lo que tú dices, porque Sí. sabes, lo que tú mencionabas, David lo hacía como una súplica: no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, él sentía esa necesidad de tener la presencia de Dios activa en su vida. Porque Así es. como tú decías, él sabía que pecaba y lo reconocía. Sí, porque en el Salmo 51 dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Y también dice, lávame de toda mi maldad Wow. y límpiame de mi pecado. Esa necesidad de David entonces de reavivar, siento yo, ¿verdad? Es la presencia de Dios en él, porque imagínate decir: no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo me imagino a David en medio de esos momentos donde él sabía que había pecado. Me imagino que ya no sentía esa presencia como antes. Y tú dijiste algo: él primero estaba adorando y luego estaba clamando para que el Señor no quitara de él, imagínate, su Santo Espíritu, esa necesidad de David. Y yo te digo algo, podemos pensar: ¿cómo es que él adorando, entonces luego pedía? ¿En qué estaba David entonces? Claro. ¿Estaba la presencia de Dios con él o no estaba? Definitivamente sí estaba, pero a causa de lo que muchas veces hacemos, de nuestra forma de vivir, es que somos nosotros los que nos apartamos, ¿verdad?, de la presencia de Dios, porque Él está dispuesto a estar con nosotros. Y algo importante, Sammy, cómo David valoraba y cuidaba que esa presencia de Dios estuviera con él. Él lo pedía. Así es, basta con ser honestos entonces Sí. con nosotros mismos y reconocer que a pesar de lo que hemos hecho, necesitamos de Dios, necesitamos de su presencia y necesitamos ese avivamiento. Entonces, es el acto de hacer que algo se encienda o arda de nuevo en mí, esa pasión por Dios. Esa pasión, me gustó mucho eso, esa pasión por Dios. Bueno, entonces todos necesitamos el avivamiento en nuestra vida. ¿Y cuándo? Cuando sientes que todo está perdido, que se acabaron tus sueños, que este tiempo de pandemia, que aún vamos saliendo, que aún siguen muertes, aún siguen pérdidas de seres queridos, negocios quebrados, sin falta de trabajo, hay enfermedad, hay secuelas, Sammy, de lo que ha dejado el COVID-19. Queremos decirte, necesitamos el avivamiento en nuestra vida, ese despertar, ese fuego de Dios en nuestra vida para seguir adelante. ¿Cuándo necesitas ese avivamiento? Cuando te sientes perdido, cuando sientes que estás apagado, que tu camino ya no tiene luz. Allí necesitas pedir ese avivamiento y sin duda, hoy tenemos, por lo que decía David, no quites de mí tu Santo Espíritu, borra mis pecados, límpialos. Gracias a Dios, hoy tenemos a Jesucristo que a través de la cruz del Calvario ha pagado el precio por tus pecados, por mis pecados. Amén. Y lo tenemos a Él Así a es. través de su Espíritu Santo. Así es que cree en un nuevo tiempo, en este tiempo que el Señor te está dando, que sea ese tiempo en donde tú atesores ese avivamiento en tu vida, en donde le puedes decir al Señor, a tu Dios, a tu papá celestial, en donde puedes decirle: Señor, aquí estoy nuevamente, aviva en mí ese don, necesito que vengas a mí nuevamente. Y mira lo que dice la palabra en Efesios 5:14, por lo cual dice el Señor: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones para ti. Te esperamos siempre en Impulso Positivo.
Dios te bendiga. Saber de ti es importante para nosotros. Así que escribe en los comentarios tus peticiones para poder orar por ti. Todos necesitamos un impulso para seguir. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de nuestro ministerio. Activa las notificaciones para más contenido que edificará tu vida. Presencia de Dios, siempre en mí.